Muy buenas noches. Esta noche tenemos a Melvin Aguilar, poeta, viajero, diseñador, editor, y Dios sabrá qué cosas más por esos caminos oscuros de la ciudad tan maravillosos entre, entre tantas cosas que yo espero que Melvin nos cuente ahora, porque el pez muere por su propia boca. Así es la En- cosa. Entonces vamos a inducir a Melvin eh, con el anzuelo. Melvin, muy buenas noches. Revista Cultural Besania tiene el gran agrado de tenerte aquí. Muchas gracias, Faustino. En realidad, agradecido en serio porque me parece que el formato, como hablamos ahora en caliente, en frío, vale la pena. Creo que va a generar un material valiosísimo y ser parte de esta colección, por donde ha pasado una gama enorme de compañeros, escritores, intelectuales, es un honor. Muchas gracias. Y aquí asistimos, como dice su nombre, con cierta enfermedad mental, a ver qué sale. Mira, este, has escrito poesía y has publicado. Eh, ¿Cómo llegaste a la poesía, Melvin? ¿Estabas en la escuela, en el colegio? Sí, bueno, es una bonita pregunta. Para hacer memoria, en realidad, a mí me tocó muy joven una ruptura familiar que me llevó a vivir con mi abuela paterna y con mi padre. Y tuve la suerte de que mi abuela y mi padre les encantaba la música, ¿no? Tenían una Rocola Crown de esas viejas de tubos y tenían una colección impresionante de música clásica en aquel formato de 4 fases, ¿no? Que se abrían y tenían las historias de, qué sé yo, de la apertura o de la sinfonía que estuviese ahí. Y muchas de esas discos los agarraba yo niño para leerlos. Cuando estaban en otro idioma me los traducían y con eso empecé a tratar de reinventar y rediseñar cuentitos, historias a partir de esas cosas que descubrí ahí. Y digamos que ahí fueron los primeros intentos. Ya en el colegio, más en la adolescencia, me dio por escribir y algunas de las cosas que se me ocurrieron fueron del agrado de un profesor en particular que se llamaba Ricardo Blanco, creo, y me invitó a participar en un concurso, en el único creo que he participado y que gané. Me regalaron un libro y ahí empezó el gustillo por. Tengo que Claro. confesar también que mi madre, por otra parte, siempre fue una mujer bohemia, que le gustaba el tango y le gustaba mucho la poesía esta tipo Martín Fierro, tipo el Indio Duarte, y siempre pasaba recitando, se sabía de memoria poemas de gran formato, largos poemas, como ¿qué te voy a decir? La leyenda del Cedrón, o qué sé yo, ese tipo de poesía, muy a lo Cafrunes, y yo la oía con frecuencia cuando tenía el gusto de estar con ella y me fue generando cierta musicalidad y por ahí arrancamos, ¿no? Pero hay un antecedente importante que en esas búsquedas, en esa experimentación que uno apenas está deslizándose por eso. Claro que está que siempre fui un lector apasionado, por lo mismo que había una gran biblioteca en mi casa. Pero estando en el colegio, recuerdo una anécdota muy interesante que es que, y que me hizo un clic. Estoy hablando tal vez del 78, por ahí. Estaba en el colegio y en ese momento, no recuerdo en qué nivel estaba, llegaron tres chilenas al, al Liceo Napoleón Quesada, que fue donde estudié. Llegaron como a medio año. A mí me tocó de compañera una hermosa mujer que se llamaba Nadine Bullién. Venía con su hermana Solange y Chantal Bullién, que venían del exilio, ¿no? De aquella época dura.
Y estando ahí conversando, una vez viendo un programita de esos de televisión, apareció un chileno, un cantautor, que andaba corriendo la misma suerte del exilio, en un programa en donde no se espera uno ese tipo de incursiones, y era un cantautor que se llamaba Fernando Eduarte, y cantó un par de canciones y dio un par de textos que a mí me hicieron clic, hermosos, hermosos textos, ¿no? La soledad es una larga avenida por donde solo transita la tristeza. Cosas de ese tipo, pequeños elementos, te quise por no sé qué, así de simple, como nací por nacer. Se llamaba Las noches de Humalaquías, la mitad para los mineros de Chile y la otra mitad reflexiones sobre el amor de la pérdida, la lejanía con su familia y su esposa. Y cuando llegué al colegio le pregunté a ella si lo conocía y me dijo que sí, y a los 4 días me llegó el libro fotografiado por este personaje y eso me dio un levantón enorme y como que me comprometí un poco a trabajar más en escribir y escribir y estudiar un poco. Así empezamos, así empezamos. En esa época publiqué un par de cosas poligrafiadas, ¿no? Basura de la buena, y unas cosas que todavía existen y están en manos de una de las hijas de don Faustino Chamorro, allá el esposo, el compañero de Yadira Calva, la querida Coralia, que tiene todavía y conserva esos pasquines que sería interesante volver a ver. Sí, 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 sí. Con Coralia tiene en propiedad esos Sí, primeros sí, sí, sí. poemas. Qué bonito, Así, ¿verdad? así es, así es. ¿Cuál fue el primer libro, Melvin? Bueno, ese, si se le puede llamar libro, ¿verdad? Pero no, ya como formalmente, digamos, a mí no me gusta publicar mucho, y menos, ese primer libro siempre es un proyecto complicado al que siempre me le quería escabuir, porque hay que ser muy certero con lo que uno escribe. El primer libro marca mucho. Sin embargo, sucedió lo siguiente, se hizo el relanzamiento de una vieja editorial que estaba muerta o dormida, que se llamaba Aula, y que se retoma bajo el proyecto, o nombre más bien, de Arboleda. Estoy hablando de Américo Ochoa, Ujú, de Leonardo Villegas, y ujú, en ese relanzamiento también participó mucho alguien que conocí y que estuvo en tu programa, que es Adriano Corrales. claro. Y esa colección, ese relanzamiento, lo querían hacer potente, y entonces hicieron tener un lanzamiento con 6 libros de un solo, ¿no? Y me invitaron a participar. Yo no estaba en San José en ese momento, estaba trabajando largo en Guanacaste. Y estuvimos editando y trabajando ese libro que se llama Territorios Habituales por Diferido. Estaba editándolo Américo Ochoa. Y salió lo que salió. No es de mi agrado, porque hubieron confusiones en los últimos borradores y quedaron, no se ajustaron a las últimas correcciones, pero ahí está, y ese es el primer libro que, aunque no le tengo mucho aprecio, sí agradezco muchísimo el gesto, ¿verdad?, de la editorial en ese momento, y lo disfruté en su momento. ¿Sí? Ese fue el primer libro. Tenés, me dijiste que tenés poemas. Por Ahí, aquí, sí, sí, es un libro, como te digo, muy desordenado. no importa. Tengo que agradecerle a Adriano Corrales, que él fue el que organizó el material. En realidad yo no, Ujú, esa parte él organizó y él hizo la contratapa. Y ujú, bueno, es un libro que siempre todos mis libros tienen 3 registros distintos por lo general, ¿no? Entonces en ese tiempo estaba experimentando un poco con algunas, con el I Ching y con la filosofía oriental. Y entonces inicia con poemas muy pequeños, y te voy a leer tal vez un par pequeños ok, dale. de ese. Así empieza el libro, ¿no? Con una pregunta, ¿no? ¿Qué sería del viento sin las hojas? ¿Quién podría seguir su rastro? Lao Tse. Nadie supo jamás atrapar al blanco dragón de las nubes, nadie quiso quizás atraparlo. O el amanuense. Va y viene la piragua de un lado al otro del río, la larga caña de bambú dibuja y desdibuja la luna en tanto dure la noche. Por ahí andaba el tono de
en esa primera parte. Luego tiene otros poemas más ochentones, digo yo, ¿no? Y termina con un poema de largo aliento que se llama Anticanto, que es un estudio, a mi gusto, o lo que yo pretendía era un estudio sobre la estructura y las formas tan contundentes de trabajar de un poeta que yo admiro mucho que se llama Pablo de Roca, chileno, que seguramente conoces. Sí, claro. ¿Lo tenés ahí? Ah, no, ese no lo tengo porque está en el libro y no lo tengo, pero El ya libro podría. el libro que tiene Coralia. No, no, no. No. Este es el libro que se llama Territorios Habituales, publicado con Ah, ok. Arboleda, ¿no? Que Ok. termina con ese gran poema que se llama Anticanto, ¿no? Que son casi 15, 25 páginas, un solo poema. El segundo libro, Melvin. Sí, 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 sí. Saxa d'Aragnia. Sí. Nadie puede pronunciarlo, solo vos. Ni yo tampoco, que no me oiga un catalán, porque seguramente tampoco le atine, pero más o menos significa eso, la red de la captura de la araña, ¿no? Es un libro también que tiene 3 registros distintos. Uh-huh. Y es un libro que intenta hablar sobre la memoria, sobre eso esos recuerdos, esas cosas que se van quedando. Que yo quisiera que hubiera una red de araña invisible donde se pudieran atrapar muchas de las cosas que a veces se nos escapan. Y por ahí empezó el librito. Ese es uno de los libros a los que le tengo más aprecio de los 3 publicados hasta ahora. Y sí, aquí está. Se llama, no sé si lo puedo ver. Sí, acercalo un poquito. Uh-huh, uh-huh, Ahí, ahora sí. uh-huh, uh-huh. Eso. Mira, está Sí, linda esa portada, está linda. he publicado y muy agradecido con la editorial Espiral que ellos decidieron adoptar esta propuesta. Esta y el tercer libro también es de Espiral. Uh-huh. Vamos a este libro, un poema. Un poema de este libro. ¿Está en español o está en catalán? No, está en español, está en español. Pero los tenés traducidos también, no. Algunos textos están Ok. traducidos por un escritor que está allá y ha traducido algunos textos, pero vamos a ver, porque aquí hay unos poemas muy largos, ¿verdad? Entonces no valdría la pena romperlos, pero tal vez te voy a leer algo del inicio. Bueno, para recordar empieza con este poema que se llama Infortunado elogio a la paloma. Tiene un epígrafe sacado de un cuento indostánico de Jan Forster, ¿no? Permitidme un momento porque estoy teniendo problemas con el registro visual. En la copa de un árbol está enroscada una serpiente muy grande. Sobre su cabeza hay una jaulita. En la jaulita un pájaro. Mi alma está dentro del pájaro. Mira la paloma, padre, es la misma y no. Mira con qué ferocidad bombea sus diminutos mecanismos de pájaro. Intrépida, casi demencial, emprende su renovado viaje por la delgada escala del aire. Sube, sube, sube. Reta sin reparo la escueta expectativa de su sangre. Un peldaño remonta cada jornada, pero no logra descifrar en su necio intento el laberinto que de la tierra hemos hecho. Un poco más se eleva cada día y es cada día un poco más vieja, como nuestra memoria, padre. Por ahí anda ese poema. Oh, muy bien, muy bien. Uh-huh. Y tiene otras cosas que son otro registro, como te digo. Por ejemplo, te leo un fragmento, ¿no? Este se llama Desafortun, que es un poema en 3 movimientos. Este es el introito o la introducción. Aquí y ahora, padre, con la rancia navaja de Altazor, el licanté de sastillo, tu olvido de madera, soplo, 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 hasta tener un núcleo, una semilla, un árbol estridente, imaginario, estrepitoso, metafísico, chillón, absurdo y recóndito, inteligible, como el Dios en el que ya no creemos. Hoy sentado en la cabeza de un tornillo, mis ojos giran
con las hélices del planeta, y la tierra sanga, orgánica, viva, mineral. Mis pies mañana tocarán el hielo, el gas, el fango originario y pantanoso del corazón de esta esfera. El polvo, quizás tan solo el polvo. Ese es el tono de estos otros poemas. Sí. Muy bien, muy bien. Este me gustó mucho. Creo que la otra vez habíamos hablado algo sobre esto hace como un par de años o 3 años en Guapiles, fue en una En el finca, encuentro en allá el en Gavilán, encuentro, en la finca, sí, en la ¿verdad? finca Gavilán. De la querida María Amalia Sí, Sotela. Sí, ahí sí, sí. habíamos conversado sobre esta estructura de poema. Sí, y vuelvo, yo soy recurrente, vuelvo a insistir porque en ese estudio, de hecho, esto está delicado a Pablo de Roca, ¿no? Ujú. Porque a mí me gusta mucho, tal vez es uno de los poetas que más me ha perturbado, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese manejo tan desenfadado, tan potente, tan violento, tan claro y preciso, y la estructura son grandes ladrillos que va tirando, y es casi una ametralladora con un Sí, ritmo sí. lento, ¿no? Y entonces, Anticanto en aquel libro, y aquí siempre un registro también de esa manera. Y en el otro también, siempre tengo, son pequeños poemas en prosa, ¿no? Pequeños, no largos poemas en prosa que va tirando, arrojando bloques concretos, ¿verdad? Melvin, ¿tenés otro más o menos corto para que nos lo leas? Porque es muy De este mismo interesante. libro, de este mismo libro, Sí, de este mismo, de porque nos este mismo falta el libro. otro. Bueno, podría ser, vamos a recordar a un amigo, para que veas cómo va cambiando corresponde a una sección del libro, que es la inicial, que se llama Memorándum, ¿no? Esto es para mi gran amigo querido David Maradiaga, que podríamos hablar de él ahora. Se llama Repasos de un niño erudito. Tiene un epígrafe de Fernando Ugarte. El exilio es una larga avenida por donde solo transita la tristeza. Se me antoja el niño color de horchata, sus danzas de cocibolca, sus licores, su diaria porción de odio que con brutal eficacia encaminaba al vacío hacia nosotros sus falsos semejantes, la hojariza, afablemente amamantada, en áreas madrugadas de luminoso oprobio, sin inquietud nutrida la sombra del aparente encantamiento de sus fraternos pasmados, el puñal, la serpiente, el verso y sus miserias, el niño de otras urbes en otra urbe, evocando a la mujer del lago, él, sus repasos, Managua desboronándose sus legendarias pupilas sabedoras del infierno, el niño erudito afilando la despatriada alegría de su vieja ciudad de crucigramas, mercando pescado fresco en San Miguel Central y amores en la Conga Roja, el ilustre niño visitador del pez que fuma, rechiflando bajito sus pesares en la esquina de los coyotes, o mediándose una media en el foque para charlar con los poetas del cachecho sobre el voceo de la fiera y el trueque de la caimana. Ah, el puñal y la serpiente, el verso y sus miserias, la memoria y sus venenos. Para David. Muy bien, muy bien. Bueno, apelo ese poema para David. Sí, un poco Sí, recordando. claro, claro. En la poesía tuya, ¿cuál es tu mayor influencia? Digamos, ¿hay algún escritor, alguna clase de trago o algún cigarro? ¿Cuál es el fuerte? No, es complejo, ¿no? Las influencias son, son variables, ¿no? Dependen de la época, del tiempo, ¿no? Si Pero en este yo, momento, Melvin, en este momento, sí, no, en este momento casi que ya le perdí el rastro, ¿no? Siempre está, y esto vamos a tomar como para contestar la pregunta, siempre está presente Pablo de Roca en su estructura, en su estructuración, en la forma en que maneja el lenguaje y estructura, la arquitectura del poema. Y, digamos, la arquitectura de cimientos, el andamiaje, ¿no? Y tal vez un poco
un poeta que siempre influyó, siempre me gustó, que es el querido Martínez Rivas, Carlos Martínez Rivas, ¿no? Porque siempre me llamó mucho la atención la forma en cómo manejaba la sintaxis del poema, cómo entreveraba el lenguaje para generar hermosísimas imágenes, ¿no? Siempre con una inteligencia y una lucidez enorme, y esos dobles discursos que manejaba uno a nivel de imagen y otro a nivel, digamos, de texto, de lenguaje, de la idea que quería comunicar. Y ese ha sido un poeta que he estudiado mucho, ¿no? Y que me ha influenciado mucho. Pero hay otros, ¿verdad? Hay otros más recientes como que no te dejan de asombrar y que son tan impactantes que hay que recurrir a ellos. Uno podría ser Watanabe, por ejemplo, ¿no? Que es fabuloso, ¿no? Sobre todo lo que podemos llamar el materialismo en Watanabe, ¿no? Esa alusión siempre a la naturaleza, elementos de la naturaleza. Y también es algo que acercarme a ello para retroalimentar un poco, pero siempre, no la parte temática, sino la parte de estructura, de formulación, de juego con el lenguaje, ¿no? Pero, contanos, perdón, Melvin, contanos sí, qué es el Watanabe. Watanabe, el poeta peruano, no estoy hablando de él, no sé si lo has leído. Sí, sí, pero Sí, para sí. nuestros lectores. ¿Qué quieres que te cuente? No, pues es un poeta, creo que ya falleció, peruano, ¿no? Que trabaja una poesía muy alegórica. Él es de origen japonés, creo, ¿no? Como muchos peruanos, ¿no? Sí. Y tiene todo ese aliento del haiku, de la poesía oriental, pero no la trabaja ahí, sino que la trabaja en formato un poco más grande, pero siempre dando Uh-huh. una enseñanza, ¿no? Es un poema muy redondo, que utiliza elementos de la naturaleza. ¿Qué te digo? La oruga, ¿qué te digo? El hielo, y genera un poema siempre muy, ¿cómo vamos a decir? Existencial, ¿no? Siempre reflexivo hacia el humano, hacia su propia persona, si se quiere, ¿no? Que termina siempre dándole un sentido de parábola al poema. Y es Es hermosísimo, eso, ¿no? Es es eso. hermosísimo. Uh-huh. Es eso precisamente. Como poeta has sido un viajero, has estado en el área de Centroamérica. ¿Qué te ha alimentado Centroamérica en la poesía? Bueno, salir siempre es un alivio, ¿no? Cuando uno siempre es prudente retirarse un poco del ecosistema al que uno le ha tocado desarrollar su trabajo, ¿no? Para reconocer otros registros, otras realidades. Y bueno, cada país es distinto, ¿no? Las primeras incursiones, digamos, en la parte literaria fueron a Nicaragua, ¿no? Primero por lo mismo, quería conocer lo que se estaba haciendo en Nicaragua, tratando de seguirle la pista y el rastro a la poesía de David Maradiaga, ¿no? Y bueno, porque también por ahí generó su trabajo Martínez Rivas. Entonces fuimos a buscar algunos indicios, alguna cosa, a entrevistar gente, a hablar, a tratar de visitar el pueblo de Maradiaga. Y bueno, ¿qué me ha dejado? No, me ha dejado lo que me dejaron las lecturas y reconocer, digamos, in sitio, algunos elementos del color que se usa en los poemas, del lenguaje, ¿no? Y eso, ¿no? En Salvador, pues también he sido invitado a varios festivales y ahora estoy viviendo acá, ¿no? A buscar las fuentes de poetas importantes que de alguna manera también uno leyó, incidieron en uno en tiempos jóvenes como Pablo de Roca o novelistas y cuentistas como Álvaro Meléndez del Dial, ¿no? Que hizo teatro, poesía, cuento, ¿no? Fantástico, ¿no? Una voz importante, impresionante, con sus metanovelas. Y venir a indagar eso y también a conocer un poco de la cultura y de las realidades que a veces no se palpan
en el libro, pero que hay que venir a contrastar para poder entender ciertos desarrollos y ciertos elementos que están en esa poética, ¿no? Okay. En Guatemala, pues conociendo a alguna gente joven, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y visitando el lugar del, qué sé yo, buscando a Panero, por ejemplo, ¿no? A Panero, perdón, ¿cómo se llama? Compañero de allá. A Javier, a Javito. A Javier Palleras, a Fabricio Chá, ¿no? Que es un poeta importante y un cuentista. Claro, claro. Palleras importante. Y viendo Claro. algunas voces, siguiendo la ruta Asturias, ¿no? Y ver cómo eso se retoma ahora por alguna gente joven, que eso es un proceso muy interesante, ¿no? Tanto en la profundidad como en la musicalidad. Te puedo hablar de poetas como José Aguilar, que son impresionantes, jóvenes, pero con una poesía potente, sin pose, trabajada desde su realidad neodescolonizadora. Muy interesante el trabajo que se está haciendo ahorita en Guatemala. Y acá también en Salvador, como por algunos exponentes jóvenes. El tercer libro, Melvin. Sí, señor. El tercer libro se llama May Day. Es también de Ediciones Espiral. Y bueno, es un libro que, igual que los otros, tiene 3 partes y tiene un hilo conductor, diría yo. Eso me dicen los que lo han leído, ¿no? Los que me han hecho el favor de leerlo y de analizarlo, ¿no? Siempre hay como una niña que atraviesa todo, como la historia de una niña y un personaje que atraviesa todo el poemario en diferentes circunstancias. Y esa niña podría ser también la poesía, ¿no? Y es un poco ese llamado de auxilio a la poesía que un poco por ahí anda, ¿no? Está prologado por el querido poeta Cristian Marcelo Sánchez. Y tal vez te leo, vamos a ver qué te puedo leer. Te voy a leer el primero, para que no, se llama Una pequeña canción para la provecta Lidl. Tiene un epígrafe que vamos a adjudicárselo a Carol, ¿no? Porque es de Alicia en el País de las Maravillas. Que el jurado considere su veredicto, ordenó el rey. No, dijo la reina. La sentencia primero, el veredicto después. No juegues en el huerto, pequeña Lidl, porque hoy habrán monstruos en la niebla, gazapos desdoblando el vórtice de las brújulas, donde el ojo híbrido de Doxon parpadea. No juegues porque habrán temibles repugnantes desgajando ocasiones victorianas, parlantes simios y serpientes, ahuyentando y devorando a las palomas. Y Dios será inútil, Lidl, si el rey rojo despierta. No juegues a que sueña que te sueñan y no sueñes a que juegas, porque transmutarás, Lidl, como la hija de Kate en Exila o como Jake fue Hayes en Stevenson, y no ames a los locos, pequeña, porque ellos sueñan y no despiertan, y en sus cámaras siempre dan las 6 y nunca hay té. Ese es uno de los registros que hay ahí. Pero como te decía, también hay prosa poética. Se llama, voy a leerte un fragmento, ¿no? Sinopsis de la noche. Y algo sé de los dedos de Leopoldo, eran largos y secos, delgados como una mula del diablo, precisos como una punta de ballesta, nocturnos, ebrios como los acentos del Bronx y azules como las noches de Manhattan. Él apunta al paraíso con su uña tenebrosa y todas las estrellas de golpe se cristalizan en su adverso. Estira su cuello como un cisne moribundo y entre dientes murmura que la poesía es de otro mundo, al igual que la locura. Luego llora, reza su mantra de fiebre y fármaco. Ese es el tono. Wow, qué bueno es. Es un poema largo. Qué buenazo. Melvin, ¿dónde están esos libros? ¿Dónde se pueden conseguir? Bueno, mira, no sé, yo creo que ya de Luz cerró sus puertas, ¿verdad? Pero ahí estaban básicamente y en la Andante también estaba, creo que en la cooperativa de la Universidad de Costa Rica están también. Okay. En la tienda, por ahí andan, y si no con la editorial Espiral, ¿no? Ok.
Ok. Ajá, directamente, sí. Ahora estoy Melvin, trabajando, sí. ajá, dime. No, no, que ahora estoy trabajando en otras cosas, en otros formatos. Tal vez te puedo leer algo de lo último, pero bueno, Ok, ahora ya lo... pasamos ahí. Sí, sí, sí. Pasemos esta primera parte que fue de poesía, ahora pasemos a la otra labor que estás haciendo en diseño y fotografía. ¿Qué, qué haces? No, no, mira, vos sabés que yo lo que estudié fue sociología, ¿no? Y ejercí un tiempito en eso, pero luego me dediqué a trabajar. Te doy antecedente para que sepas cómo caí en esto de la edición. Luego empecé a trabajar, me asocié a una lucha importante en la vieja organización Asociación Ecologista Costarricense, donde trabajé con David Marayaga muy de cerca en las luchas ambientales de ese país. Recordarán a Jaime Bustamante, poeta y activista, a María del Mar Cordero, la hija de nuestro querido amigo Ené, y a Oscar Falla, ¿no? Que era el grupo fundador de esta. Y ahí me tocó trabajar con David en el área de comunicación. Si recordás, David estudiaba bibliotecología y era el encargado de archivo y comunicación de la organización, aparte de otras tareas como el manejo de las juventudes ecologistas y otras cosas. Y ahí empezábamos a tener que trabajar cuadernillos de información popular, ese tipo, y entonces ahí empezamos a diseñar cosas, ¿no? Pero luego de mucho, después empecé a trabajar ayudar a Leo en la parte de edición de libros, en la editorial Boleda, a manejar las máquinas, a estar muy cerca con el querido Américo y aprender un poco más sobre el diseño. Luego, acercándome, siempre estábamos ahí metidos en la parte, en la vieja oficina de Perlo Azul con Carlitos Aguilar. Y siempre es fascinante ver cómo se gesta, cómo se negocia un libro, se gesta, se trabaja y se publica y se presenta, ¿no? Y ahí empecé a incursionar un poco. Luego sucedió que mi padre enfermó, tuve que dejar todas las cosas que estaba haciendo y dedicarme a cuidarlo durante casi 6 años. De tiempo completo, no podía salir, no podía trabajar y entonces para ese tiempo andaba yo con mi compañera poeta Angélica Murillo y se nos ocurrió montar una pequeña editorial para poder trabajar desde casa, ¿no? Y montamos una librería virtual, empezamos a mover libros y a ofrecer servicios de edición y diagramación. Y ahí empezamos. Se sacó un primer sello, un primer intento junto con Cristian Marcelo, Angélica, y adoptamos un sello del poeta Randall Roque, que ya existía, para evitarnos todo el problema que se llamaba 77, creo, y sacamos una colección ahí con ese sello, un formato muy interesante, ahí publicaron varios. Luego, por razones que no vale la pena mencionar, paramos la edición y con Cristian Marcelo montamos el sellito editorial que se llama Alebrije y ahí publicamos mucha obra también, mucha obra. Y Alebrije, siempre obra de autor, ¿verdad? No, nunca construimos, ni era la petición construir un fondo, sino que era como darle un servicio directo a un autor que quería sacar su libro y que no tenía posibilidades en otras editoriales. Y ese sello me lo traje para Salvador, y aquí he seguido publicando con el sellito y ahora en asocio con el querido poeta, no asocio, sino que le construyo y le armo y le diseño y le diagramo los libros a la editorial World Graphic de, del querido Hugo, ¿verdad? Ujú. Vos conocés, se me acaba de ir el Sí, nombre, sí. pero y en eso estoy, pero ya acá en Salvador monté una editorial que se llama Falena junto con 4 salvadoreños más, ¿no? Y hemos sacado ya 2 o 3 publicaciones muy hermosas de alta calidad. Hacía falta una editorial así acá. Okay. Y ahora estoy intentando ver cómo desde acá, producir acá para llevar a otros lados, ¿no? Producirte a vos aquí, porque sale mucho más cómodo que en Costa Rica, pero mucho más cómodo, ¿no? Solo habría que, bueno, la pandemia no nos ha dejado, pero habría que
ver cómo se maneja la parte del envío, que siempre es complicado, ¿no? Pero que ahora hay más facilidades, ¿no? Pero estamos en eso. Por otro lado, aquí en Salvador monté junto con un grupo de artistas plásticos, diseñadores y pintores, una oficina taller, ¿no? Un poco ambicioso, un proyecto ambicioso que está dirigido básicamente a desarrollar procesos de conceptualización en arte, tanto en dibujo como en escritura, en literatura, para el diseño, ¿no? Dirigido al diseño de artefactos, al diseño de objetos, y a obra, ¿no? Tanto dibujo, pintura, ¿no? Y entonces tiene varias modalidades, se dan cursos técnicos, pero se hacen lo que llamamos laboratorios de fusión entre lenguajes, distintos lenguajes, puede ser poesía y pintura, poesía y diseño y cocina. Es una locura, pero que está dando muy bonitos resultados porque es muy dinámico, ¿no? Tenemos una plataforma en red donde están los módulos de formación y de cuando en cuando logramos establecer seminarios, talleres, conferencias o ejercicios de laboratorio para ir generando un poco, ayudando al trabajo de conceptualización en todas las disciplinas, ¿no? Claro. Y por otro lado, que es el chineado ahora, que está un poco botada, pero primero tuvimos la revista La Mandrágula, que era una revista meramente digital, grande, ¿no? De 60, 40 folios, y que tenía la particularidad que era dirigida, cada edición era para un solo autor. Entonces se hacía un estudio a profundidad del autor, se conseguía la obra, se entrevistaba, se le hacía un video también porque era digital. Ahí estarán algunos ejemplares, todavía andan por ahí en la red. El de Billy Saint Patterson fue el primero que hicimos, ¿no? Claro. Pero ese proyecto quedó truncado por algunas razones. Y luego lo retomé en función de un proyecto que salió del taller que yo implementaba allá en Costa Rica, se llama el Antitaller Anti. Y ahí empezamos a generar una experiencia de revista que es así, es digital y es impresa, que se llama El Pez Soluble, que ya tiene su rato y que ha ido quedando ahorita solo en la parte digital, pero que hay 2 o 3 números armados que están casi por salir. Este es el famoso formato, es un formato largo. Muy bien, sí, ya lo he visto. Sí, es para que lo conozca la gente. Claro. Y bueno, en eso estamos. Ahorita mismo, he estado involucrado. Bueno, ha sido difícil estar acá en Salvador, primero porque no tenía residencia, no tenía permiso de trabajo, entonces había que estar pellejeándola. Pero ahora, ya con eso resuelto, y por dicha ya conseguí, digamos que mi primer consultoría acá en diseño, ¿no? Y tuve la suerte de que se me invitara a participar como editor, coordinador editorial de un proyecto muy ambicioso del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Es un ejercicio interinstitucional para elaborar, primero, el diseño de una colección de literatura infantil dirigida al segmento de 0 a 3 años y de 4 a 6 años, ¿no? Lo que se llama parvularia acá. Y luego a elaborar una antología de literatura infantil de alto coste o de muy fina, una materialidad elevada, ¿no? Para una edición de 300,000 ejemplares para darle a todos los chicos y chicas del país. Y tengo 6 meses de estar trabajando en eso, por supuesto con un equipo, ¿no? Porque es un proyecto ambicioso, que este libro es una antología en pastadura, en cuché, con ilustradores trabajando para cada texto, con una versión en braille también, en alta calidad, con cada cuento llevado a animación y a lenguaje lesca. Es un trabajo muy, muy rico, que ha sido un aprendizaje enorme. Por aquí tengo un pequeño borrador de lo que se ha estado haciendo. Ah, qué bien. Sí, es un hermoso trabajo. Este es un boceto que se puede ver ahí un poquito. Excelente. Sí.
Y bueno, y eso, en eso he estado ocupado, ¿no? Y durante la pandemia, a través de las plataformas que tengo, pues trabajando algo así como esto que estás haciendo, ¿no? Que por cierto no te invité para la parte, pero hemos estado haciendo desde taller, que se llama este espacio de conceptualización, una serie de exposiciones de pintura, fotografía, muestra poética, ¿no? No queríamos hacer lo que todo el mundo estaba haciendo, que era invitar por Zoom y hacer una lectura, ¿no? Sino que más bien queríamos como pedirle obra a fotógrafos y la primera se hizo de fotografía y se logró convocar a casi 45 fotógrafos de la región y se les montó una exposición virtual que todavía está en línea. Luego se trabajó con dibujantes. De Costa Rica participó Carballo y algunos otros, y ahí participaron unos 35 dibujantes y pintores, y también se presentó. Y lo último fue solicitarle un poema grabado y una reflexión sobre qué se estaba sintiendo durante la pandemia y el encierro a 40 escritores de toda la región. Ahí estuvo varias gente de Costa Rica y todo Centroamérica, México también. Y quedó un documento también muy, muy interesante, en donde está la firma de ellos, su caligrafía, una lectura y una reflexión sobre cómo estaban procesando esta nueva realidad a la que nos ha metido el condenado bicho ese que anda suelto. Si no es que son otros intereses, pero dejémoslo por ahí. Dejémoslo en bicho. En bicho. Melvin, para ir terminando, sí, señor. ¿Nos lees ese poema que tenías ahí como a mitad del programa? No, estoy trabajando ahorita en un poemario que ya está casi por concluir. Vamos a ver dónde lo podemos, a quién se interesa por él, que se llama Blue, ¿no? Y aparte de eso estoy trabajando en una novela. Muy bien. Sí, ya había yo incursionado en novela, pero siempre he dejado los borradores y se me han perdido a mitad de camino. Y lo estoy custodiando y lo estoy trabajando con calma, ¿no? Ya llevo por lo menos 25%, voy trabajando y revisando, y estoy muy ilusionado porque el cuento, amigo, yo sé que es tu fuerte, pero a mí no se me da muy bien, le tengo mucha pereza porque es muy difícil, ¿no? La novela ocupa mucho trabajo, pero tengo la paciencia para ir construyéndola. Pero estoy trabajando en este poemario que se llama Blue, y te voy a leer tal vez uno, dale. Si lo tienes a bien. Le tengo mucho cariño. Es lo que estoy haciendo ahora, versa un poco, digo yo, sobre el jazz, ¿no? Tiene esa musicalidad, ¿no? Vuelvo a un registro ochentón, pero por ahí anda, ¿no? Esa se llama Blue Note, dedicado a Jorge Arturo. Tiene un epígrafe de uno de los parlamentos de la película Blue Note, que dice: Berenger es un nombre muy largo, demasiado largo para una niñita. Las pequeñas graves voces del sax revientan la noche. El orín en el callejón y los vapores escalan por el dorado metal de un viejo Salmar. La ciudad le duele al intérprete, importa poco si es Brooklyn o París. De cualquier modo, el Sena arrastra en su jadeante cauce el dolor de un mundo que intenta reinvertirse una y otra vez. Hay una vieja canción olvidada que habla del otoño, una vieja tonada perdida entre los pasadores coronados de nácar. Una vieja canción rebotando ausente sobre la muscular memoria de un encorvado Del Turner. Una vieja canción para soñadores de manos vacías. Una vieja canción de terciopelo suave y azul como la mirada de Beranger. Ese es el tono de este nuevo trabajo. ¿Sí? Ok. ¿Y para cuándo? Yo creo que estará listo ya y revisado, y para dentro de 2 meses, y luego esperar que alguien se interese, alguna editorial que se interese por publicarlo. Hay algunas que están coqueteando allá en Guatemala, por cierto, pero quisiera acá también. Lo que no quisiera es publicarlo yo, nunca me he publicado yo, pero en todo caso, si es necesario lo leen porque le tengo cariño a este trabajo.
no tiene nada de malo que lo publiques vos. Sí, no lo tiene, pero nunca lo he acostumbrado. Pero quiero publicarlo, quiero ponerlo en. Ok. Ajá. Mira, Revista Cultural Mesania te da las gracias por habernos permitido este rato y, por supuesto, te quedan las puertas abiertas para próximos proyectos tuyos. Con demasiado gusto, con demasiado gusto. Igualmente, la gente cercana a vos, que muy buenos amigos en El Salvador, bueno, en toda Centroamérica. De igual manera están invitados. Melvin. Ahí vamos a referirte a algunos nombres, a alguna gente. Claro, con mucho gusto. Claro. Sería buen material humano y para este esfuerzo que es muy importante, ya te decía. Y agradecido por invitarme, bajo tu propio riesgo, como te escribí por el chat, ¿verdad? Porque por ahí han pasado gente muy importante, ¿no? Y bueno, es un honor que me hayas considerado mi trabajo y mis ocurrencias para formatearme en tu programa, estimado. Todos somos importantes. Y vos lo sabés cuál ha sido siempre mi filosofía personal y de compañerismo. Siempre somos importantes. En alguna medida todos tenemos siempre lo bueno, lo malo y lo feo. Lo malo, no, así es. Muchas gracias, amigo. Es un parte de un todo, porque así somos los que estamos en el medio del arte. Sí. Melvin. No, mira, ajá, sí, dime. He estado siguiendo ya ahora, visto algunas de las producciones que has hecho y efectivamente ha sido muy, muy interesante oír a Paul Benavides y sus apreciaciones, a Ariano Corrales, mucha gente. Va a quedar un material hermoso, que ojalá se retome para una publicación o esté disponible para consultas, para investigadores. Y hay mucho trabajo todavía. Te metiste en una camisa de 11 varas porque hay bastantes poetas y bastantes artistas que pueden alimentar esto, ¿no? En un berenjenal, como dicen allá, como dicen en tu pueblo. Melvin, muchas gracias. A vos, Justino. Buenas noches. Bien y saludes a los amigos allá en Costa Rica. Y no te olvides de ir allá arriba a comer pupusas. Pupusas de lo que ya no puedo comer, hermano. ¿Y por qué? No, ya, demasiado carbohidrato en la dieta salvadoreña. Está bien. Pura vida. Melvin. Hasta luego. Saludos. Chao. Chao. Ok.